Ahora vamos a dar lo que sería nuestra clase número 2, pero que en el programa figura como clase 1, porque comenzamos a ver contenido. La clase anterior no fue otra cosa más que una, una idea, digamos, para de tener conceptos, ¿no es cierto? Una conceptualización, mejor dicho, para tener una idea acerca de los conceptos básicos para manejar la materia. Ahora vamos a ver una introducción a lo que va a ser toda la materia. Es un vistazo general de lo que va a ser toda la materia, para que ustedes tengan una idea. Muy bien. Vamos a ver la introducción, ¿no es cierto? Como les digo, a la materia que sería introducción a ecología, auditoría y gestión ambiental. Vamos a ver un pequeño videíto. ¿Por qué no es correcto hablar de medio ambiente? Todo se remonta a la cumbre de Estocolmo en 1972, donde los países que formaban parte de la ONU decidieron reunirse para discutir aquellas problemáticas que aquejaban a lo que en aquel momento llamaban medio humano. La versión taquigráfica final fue elaborada en inglés y en sueco, o sea, la lengua local, pero los periodistas que asistieron de habla hispana a ese evento también reclamaron una versión en su propio idioma. El problema estaba en que la secretaria no sabía hablar español y por eso tuvo que apelar a un diccionario, el cual les decía que environment era medio coma ambiente, o sea, medio o ambiente. Esa versión final fue hecha en copias de carbonilla y fue distribuida a muchísima gente, y la coma se fue degradando, se fue borroneando al punto que se perpetuó ese error. Y hoy todavía estamos hablando de medio ambiente, muchos documentos oficiales, secretarías, ministerios públicos todavía llevan ese nombre. Sin embargo, es un error, es una tautología hablar de medio ambiente, tal como decir cultura humana o hablar de sustancia química. Se trata de una redundancia. Por eso, cada vez que quieras hacer valer tus derechos ambientales, tal como se consagra en la Constitución Nacional, simplemente tenés que hablar de ambiente. Bien, eso era para recordarnos, es un pequeño videíto también para recordarnos lo que vimos la clase anterior, ¿no es cierto? La clase 1 o 0, ¿no es cierto? La clase de inicio. Eh, para recordarnos, ¿no es cierto? La terminología, pero, insisto, el concepto en medio ambiente está aceptado, así que si ustedes hablan durante mi clase, ¿no es cierto? Nuestra clase, hablan de medio ambiente o en sus trabajos escriben medio ambiente, está bien, pero no deberíamos. Sin embargo, está aceptado. Bueno, a pesar de la redundancia, como les digo, no está mal referirse como medio ambiente, medio o ambiente. Algunos autores consideran que el medio, ¿no es cierto?, como habíamos visto en la clase anterior, hace referencia a la parte física, atmosférica, litosférica. Lito significa roca, litosférica o litósfera es el suelo, es la roca, es el suelo, la tierra. Hidrosfera sería el agua. Biosfera, la flora y fauna. Entonces, esos serían, ¿no es cierto?, los factores físicos del medio. Entonces, en definitiva, medio es el conjunto de elementos abióticos, sin vida, abióticos, como ser el agua, el aire, el suelo, y la energía solar, porque por lo general no la nombramos, pero vamos a ver más adelante que lo que mueve a nuestro planeta Tierra es la energía solar. Cuando tenemos un electrodoméstico, por ejemplo, una cafetera, tenemos la cafetera en sí física, le ponemos el filtro de papel, ponemos el café, agregamos el agua y nos quedamos mirando esperando que haga el café. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque necesitamos la energía
el motor, ¿no es cierto?, que mueva a este sistema cafetera para obtener el resultado café. Entonces, ¿qué hacemos? Enchufamos la cafetera a la corriente eléctrica y ahí obtenemos el café. Entonces, el sol es el que hace que se muevan todos los factores, todos los elementos, digamos, que todo confluya y tengamos el planeta como lo tenemos hoy, la vida como la conocemos hoy. En definitiva, bueno, es eso. El sol, la energía, por algo se llama energía solar, es la que mueve nuestro planeta. Lo vamos a ver, y creo que el ejemplo más sencillo es con el ciclo hidrológico o el ciclo del agua. ¿Cómo? Totalmente, el agua va y viene desde nubecita que se convierte en gota, cae en forma de precipitación, en forma de lluvia, de llovizna, cae a la tierra, luego puede que infiltre y vuelva al río, al océano, se evapore, vuelva a convertirse en nubecita y siga continuamente este ciclo. Se dice que la misma gotita de agua siempre está en constante movimiento, que no desaparece, por más que se evapora, luego se condensa, se vuelve nube, esa nube luego se vuelve gota, precipita, cae a la tierra, a la superficie de la tierra, o a la superficie de un lago, o es ingerida por un ser humano, o por un ser vivo, es absorbida por un árbol, por un vegetal, luego se evapora y vuelve nuevamente al ambiente. Se dice que la misma gotita siempre recorre y realiza nuevamente el ciclo hidrológico. Y todo esto se produce gracias al sol. Si no tuviéramos el calor del sol, todo este sistema no estaría funcionando. Entonces, bueno, el motor de nuestro planeta Tierra es el sol, es la energía solar. Bueno, volviendo a lo que es el medio físico, ¿no es cierto? Dijimos que se encuentran varios factores como suelo, agua, relieve, temperatura, el sol, la humedad y la luz. Acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de un medio y de un ambiente. ¿Por qué? Porque ya tenemos, ¿no es cierto?, estructura social. Tenemos árboles, tenemos plantas, vemos como todos las distintas poblaciones, la comunidad en sí, ¿no es cierto?, las distintas especies conviven en un mismo hábitat. En este caso, la laguna y lo que rodea la laguna. Entonces, una vez que los seres humanos, la sociedad, forma parte de este entorno, del medio, ya sea agua, tierra o aire, ya estamos hablando de ambiente, medio ambiente o medio ambiente. Entonces, el ambiente es todo lo que rodea al ser vivo. Plantas o animales. Y dentro de los animales estamos nosotros los seres humanos. Incluye las circunstancias de la vida de las personas o de la sociedad en su vida. La cultura, habíamos dicho hoy, ¿no es cierto?, las tradiciones. Considera los valores naturales, sociales y culturales que actúan en la vida del ser humano actual y futuro. Fíjense que acá se tienen en cuenta las generaciones futuras. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Qué les estamos dejando a los seres que están por venir? Que es parte de la definición de lo que sería el desarrollo sustentable, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuándo surge el desarrollo sustentable? Cuando los gobiernos, los estados, toman conciencia de lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, que fue el tema en los años 70, que les hizo clic, ¿no es cierto?, a los estados, que estaban contaminando, ¿no es cierto?, el ambiente, y que no solo
comenzaron a ver, ¿no es cierto?, los resultados de esa contaminación en este momento, sino que se dieron cuenta que a futuro esto sería peor. ¿Y qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué les estamos dejando a nuestros nietos? Pensaban. Y ahí surge, ¿no es cierto?, el concepto intergeneracional, digamos. ¿Qué es lo que le estamos dejando a los seres que van a venir? Muy bien. Acá vemos un pequeño cuadro, ¿no es cierto?, donde hablamos de sociedad, naturaleza, es decir, medio ambiente. Dentro del medio ambiente, ¿no es cierto?, sociedad, naturaleza, ¿qué tenemos? El modo de uso de los recursos, ¿qué estamos haciendo con nuestros recursos naturales, ya sea finitos o infinitos? Se considera que el aire es un recurso infinito, pero ahora bien, por ejemplo, si ponemos muchas industrias, muchas fábricas, y comenzamos a alargar sustancias, digamos, contaminantes a la atmósfera, ¿hasta qué punto el aire pasa a ser una sustancia, perdón, un componente infinito y se vuelve finito? Digamos, finito es que tiene fin, ¿no es cierto? Se considera, aunque ustedes no lo crean, que el agua dulce es un recurso infinito. ¿Por qué? Porque mientras tengamos la estrella más grande de nuestra Vía Láctea, que es el Sol, siempre vamos, el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, nunca se va a detener. Entonces siempre va a haber lluvia, siempre se van a abastecer los reservorios, siempre van a haber lagos con agua, siempre va a haber, los océanos siempre van a tener agua. Y ahí me vas a decir, pero en los océanos no es agua dulce. No, pero gracias al agua que se evapora de los océanos, también se sigue produciendo. La cantidad de agua que evapora en los océanos no es la misma que una laguna o un río. Entonces, siempre vamos a tener este ciclo hidrológico en movimiento. Pero ahora bien, si contaminamos los principales reservorios de agua dulce que tenemos, no le vamos a dar tiempo, digamos, a que el ciclo hidrológico se recupere y vuelva a producir la cantidad de agua dulce que nosotros tenemos, porque estamos consumiendo y contaminando el recurso agua, y más ahora con el calentamiento global que vemos, mejor dicho, cómo constantemente se están derritiendo los casquetes polares. Entonces es muy complicado. Estamos malgastando nuestra agua dulce. Entonces, ¿hasta qué punto el agua pasa a ser un recurso infinito y se convierte en un recurso finito? Bueno, luego tenemos la modificación del medio, que es algo típico de la parte social, digamos. El hombre siempre modifica su medio. No solo el hombre, ojo, los animales también modifican su medio. Pero por lo general, cuando los animales modifican su medio, es algo natural. Es algo que sucede y que la naturaleza en sí puede soportarlo. Pero ahora bien, cuando el hombre comienza a modificar ciertos espacios, ahí la naturaleza, y ahí surge un concepto que se llama resiliencia, comienza a ver hasta qué punto puede soportar y continuar, digamos, como era hasta ese momento, y hasta qué punto ya no aguanta y comienza a modificarse el sistema natural. Un ejemplo sería la deforestación aquí en el Impenetrable. Comenzaron a talar todos los árboles del monte chaqueño, pero ¿qué pasa? Son árboles que llevan varias décadas para tener el porte, el tamaño que tienen. Entonces, raza y tala se llama el sistema que utilizan, ¿no es cierto?, para talar el bosque, y arrancan todos los árboles. Por lo general le prenden fuego a lo que queda, y luego utilizan
ese suelo para plantar soja, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? La naturaleza dice, suponiendo que no le hubieran prendido fuego, ¿no es cierto?, a los troncos de los árboles, va a tratar de recuperarse. Pero ¿qué pasa? Al prenderle fuego, al quitar los troncos que quedaban y al poner una superficie de cultivo de siembra, están cambiando totalmente lo que era el ecosistema que había en ese momento de bosque. Ahora ya no tengo más, digamos, lo que era una cobertura vegetal muy extensa, tengo el suelo pelado y comienzo a tener, ¿no es cierto?, ciertas plantaciones. Entonces la naturaleza no entiende qué pasa y tiene que reacomodarse a su nuevo sistema, que es el de siembra. Ya no soy más un monte, ahora soy cultivo de soja. Y bueno, la resiliencia es que la naturaleza trate de volver a su estado natural. Por eso, fíjense que hay ciertas partes en las que se está tratando de recuperar este monte y se deja que la naturaleza siga su rumbo, que traten de crecer nuevamente los árboles, que traten de volver los animales que habían en esas regiones. Eso sería resiliencia, pero no les damos mucho tiempo y tampoco le damos el lugar. ¿Por qué? Porque el hombre por lo general quiere producir. ¿Y por qué se producen los desmontes? Por eso, digamos, en definitiva. Bueno, también está el modo del uso del espacio, que es eso lo que les estoy diciendo, por ejemplo, donde tenemos un monte natural, nosotros queremos plantar soja. ¿Por qué? Porque nos da dinero, que es lo que nosotros queremos. Y este monte, que no nos sirve para nada, que está ahí, que lo único que hace es ocupar lugar, entonces para eso lo tumbamos y plantamos soja. Y bueno, y después lo que buscamos en lo que es sociedad, naturaleza, o medio ambiente, o ambiente, es la calidad de vida. La calidad de vida no solo de nosotros los humanos, sino también de la naturaleza, ¿no es cierto?, de los sistemas ecológicos que conforman el planeta Tierra. ¿No es cierto? Y acá vemos esa dicotomía de las urbanizaciones importantes que hacemos los hombres, cómo nos valemos de los distintos recursos de la naturaleza, pero en este caso suponemos que están más o menos bien manejados. Pero si no los manejamos bien, llegamos a esto. ¿Y qué es lo que mueve al mundo? Insisto, es esto, es la moneda. Entonces, lo que se busca por lo general es el bien económico y no mantener el equilibrio del ambiente. Ahora, salgamos de ambiente y entremos a ecología. ¿Qué es la ecología? Dijimos que es una ciencia y que la terminación logía, de acuerdo al RAE, significa estudio, ciencia. Por ejemplo, mineralogía, la ciencia que estudia los minerales, lexicología, ¿no es cierto?, la que estudia el léxico, el lenguaje, geología, que estudia las rocas, la base de la tierra. Mientras que eco proviene del griego oikos, que significa casa, ya se los había dicho en la clase anterior. Entonces, y logos significa estudio, entonces cuando decimos ecología, es el estudio del hogar, el estudio de nuestra casa, el planeta Tierra. Volviendo a la RAE, ecología significa ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y el propio medio. ¿No es cierto? Bien. Ahora, la ecología es una rama de la biología, es una rama, pero luego se desprende, porque ahora la biología, por ahí cuando surge la ecología como ciencia, era una rama de la biología. Luego también fue una rama de la geografía. Entonces, y luego se empezó a estudiar todo tan en profundidad y se vio que son cosas totalmente distintas. Una cosa es la geografía, otra cosa es la biología y otra cosa es la ecología, que estudia, ¿no es cierto?, las distintas relaciones. Pero lo vamos a ver ahora. Entonces, es una rama de la biología, dice, en la que se estudian y analizan las interacciones de los seres vivos con el hábitat en el que se encuentran.
y las relaciones que existen entre los factores bióticos y los abióticos. Haeckel, un científico alemán, creó el término ecología en el año 1869 con el fin de designar un nombre a la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y su ambiente. Por lo tanto, el objeto de estudio de la ecología era determinar, en esa época estamos hablando de 1869, cómo los factores abióticos interactuaban con los bióticos. De allí que la ecología haga caso particular a cómo las características particulares de un hábitat influyen en el desarrollo, la modificación y el comportamiento de las distintas especies. Entonces la ecología es una ciencia en la que se desarrollan estudios sobre cuáles pueden ser los cambios que pueden sufrir un X ecosistema a partir de las actividades de los seres vivos, humanos en nuestro caso. Es importante destacar la importancia de los estudios ecológicos que son multidisciplinarios. Y ahí vuelvo a la filmina anterior donde les decía que en un primer momento, se consideraba que la ecología era una rama de la geografía o de la biología. No. La ecología son estudios multidisciplinarios, donde convergen la geografía, la biología, la hidrología, la geología, todas las diferentes ciencias. La abogacía, ¿por qué? Porque ahora toda la parte legal siempre tiene que estar bien definida. La mineralogía, la edafología. La edafología es el estudio del suelo desde la superficie a 1 metro de profundidad. Entonces, ¿qué estudia la edafología? Estudia cómo se desarrollan las raíces de los vegetales en ese metro de profundidad. Es una ciencia que sirve más que nada para el estudio de los cultivos. Los ingenieros agrónomos siempre se respaldan en los edafólogos, ¿no es cierto? Para su trabajo, ¿no es cierto?, con cultivos. Luego está la geología, como les había dicho antes, y me decís, pero la geología también es el estudio del suelo, entonces, ¿qué onda la edafología y la geología? La geología estudia el suelo desde ese metro de profundidad para abajo, ¿no es cierto? Bien. Hasta el núcleo de la Tierra, que sabemos que es roca derretida, magma puro. Es importante destacar la importancia de los estudios ecológicos, que son multidisciplinarios, por lo que se posibilita ampliar el conocimiento en las diferentes áreas de la ciencia, como por ejemplo, para diseñar estrategias y mecanismos enfocados en la preservación y conservación del ambiente. Por otra parte, en la actualidad, el término ecológico va más allá de las investigaciones científicas y ahora forma parte de campañas políticas, de movimientos sociales que buscan la protección y la interacción consciente del ser humano con el medio, con el ambiente. Por lo tanto, la ecología ha adoptado un carácter ambientalista en la actualidad y su objetivo es cuidar y mantener el equilibrio de las actividades humanas con nuestro hábitat, con nuestro medio. Otro tema que vamos a ver en nuestra clase son las auditorías ambientales. El cuidado del ambiente se ha convertido en un aspecto totalmente estratégico y global, que conlleva a la adopción de muchas medidas por parte de las naciones, de las organizaciones, de las empresas y de las personas. En el caso de las organizaciones públicas y privadas, las cuestiones ambientales se encuentran cada vez más ligadas a las decisiones y a la ejecución habitual de ciertas actividades de gestión, ¿no es cierto?, que se llevan a cabo dentro de la empresa, por ejemplo, de la organización en sí. Los roles en materia ambiental abarcan distintas responsabilidades que se extienden desde la formulación de una política y ciertas normas y su fiscalización hasta la gestión ambiental propiamente dicha. La implementación de mecanismos de control interno deben abarcar una estrategia, políticas y procedimientos en materia ambiental. La definición de las responsabilidades
por el control de estos aspectos, así como los pertinentes esquemas de rendición de cuentas. No es así nomás hacer un control, una auditoría ambiental. Tenemos que seguir cierta estructura. Las auditorías ambientales se plantean con el objetivo de orientar el proceso de maduración de las actividades de control interno dentro de una empresa, de una organización, teniendo en cuenta no solo las afectaciones e impactos que producen las actividades, los productos o servicios que están ofreciendo sobre el ambiente, sino también aquellas relacionadas con los bienes y servicios correspondientes a la gestión de las organizaciones involucradas. Organizaciones, empresas. En definitiva, la auditoría ambiental es un instrumento de política ambiental. Es una política, una normativa que se fija. Es un método que evalúa los procesos de una empresa pública o privada respecto de la contaminación y el riesgo ambiental, el cumplimiento de la normativa aplicable, de los parámetros internacionales y las buenas prácticas de operación en ingeniería. La AA sería auditoría ambiental. Me voy a referir siempre a auditoría ambiental como AA. Es una vía voluntaria, es decir, la empresa, la institución, la organización decide por sí sola tener una política ambiental. Digamos, dejar de contaminar ciertos aspectos dentro de nuestro proceso productivo. Ella lo decide, no es una obligación. Es muy diferente, que lo vamos a ver más adelante, al estudio de impacto ambiental, que el estudio de impacto ambiental es algo a lo que están obligados por ley. En cambio, la auditoría ambiental es algo que yo decido implementar, porque yo quiero ser más verde, yo quiero tener cierta etiqueta verde, por eso lo hago, o porque realmente estoy comprometido con el tema ambiental. Es voluntaria y es diferente a las acciones de inspección y vigilancia. Promueve la identificación de oportunidades de mejora, así también como la instrumentación de proyectos que reducen la contaminación e incrementan la competitividad. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Al desperdiciar menos recursos, por ejemplo, en la parte de residuos, estamos incrementando nuestra competitividad. La AA tiene como finalidad conocer y examinar la situación que guarda la empresa, identificar áreas de oportunidades para hacer ajustes y correcciones en donde existan condiciones que dañen o puedan afectar al ambiente. Como les decía esto, por ejemplo, que se produce, por ejemplo, en un aserradero, luego de trabajar la madera, ¿no es cierto?, se produce mucho acerrín, que es un residuo. Ahora bien, nosotros veamos la oportunidad y qué podemos hacer con este residuo, con el acerrín en sí, ¿no es cierto? Promoviendo una mejora del desempeño ambiental de la instalación. La AA revisa dos aspectos: el cumplimiento de la ley. Insisto, no es algo que te obligan a hacer, vos querés hacerlo, vos lo haces porque, insisto, querés la etiqueta verde o estás comprometido con el ambiente. Pero para hacer esto tenés que cumplir con ciertos requisitos que están establecidos por ley. Por ejemplo, la cantidad de residuos que se puede eliminar a un cuerpo de agua. Y la implementación de buenas prácticas ambientales. Como resultado de esta revisión, la empresa, cooperativa, organización, institución lleva a cabo, se le otorga un certificado ambiental y siempre y cuando las instalaciones operen en óptimas condiciones. La auditoría ambiental es una herramienta técnica que identifica las áreas ambientalmente críticas de una instalación empresarial y sus procesos, permitiendo formular soluciones técnicas y la gestión apropiada. Es una evaluación sistemática que vamos a ver, documentada, objetiva de la efectividad de las acciones que se realizan para cumplir la legislación ambiental y lograr un desempeño superior al que tenemos en este momento. Tiene que ser independiente, es decir, por ejemplo, los jefes, los directores no me tienen que decir a mí, yo que soy auditor, no me tienen que decir, mira, acá en la parte de producción de sillas, volviendo al aserradero, en la parte de producción de sillas, quiero que me digas que está todo ok.
No, el auditor tiene que ser una persona independiente y capaz de identificar los problemas presentes y futuros dentro de la organización. Los pasos básicos de una auditoría son la obtención de información ambiental, la evaluación de esta información y a partir de eso generar conclusiones que incluyan la identificación de los aspectos que deben ser mejorados. Eso era auditoría. Ahora bien, las auditorías no son más que otra cosa, como dijimos hoy, no son más que una rama de la gestión ambiental. ¿Qué es la gestión ambiental? Es algo mucho más grande. Es una estrategia o plan de actuación con el que intenta organizar toda una serie de actividades humanas de una forma en que impacten lo menos posible con el ambiente, buscando así un desarrollo sostenible y un equilibrio entre los intereses económicos, que era lo que veíamos hoy al principio, que yo les decía, que por lo general el dinero es el que mueve al mundo, y el material del ser humano y la conservación del ambiente. Entonces, primero nosotros, organización X, nos planteamos, yo quiero ser más verde. Entonces, ¿ahí qué viene? Ahí viene el sistema de gestión ambiental, donde nosotros empezamos a planear cómo vamos a ser más verde, y a partir de ahí, digamos, yo quiero ser más verde, ¿cómo lo voy a lograr? El modo, digamos, la herramienta para lograr ser más verde o para implementar este sistema de gestión ambiental no es otra cosa que la auditoría. Entonces, pensarlo, armarlo, es el sistema de gestión, y llevarlo a cabo a través de auditorías, controles permanentes para buscar, ¿no es cierto?, la mejor productividad. La gestión ambiental, la GA, puede aplicarse desde a empresas hasta a sociedades. Sus objetivos son reducir el impacto de la actividad humana en la naturaleza, respetar y favorecer la biodiversidad, implementar el factor ambiental entre las líneas de competitividad de las empresas y mejorar la legislación y la conciencia ambiental. Evidentemente, perseguir estos objetivos tiene un costo en los recursos humanos y materiales que no todas las empresas y gobiernos están dispuestos a asumir, siendo este el problema principal, ¿no es cierto?, que la gestión ambiental enfrenta. No es gratis, no es fácil. Se necesitan personas que se encarguen de, y se necesita un poco de presupuesto para que lo puedan llevar a cabo. Y no todos están dispuestos a asumir esos gastos. Al igual que la gestión ambiental, al igual que las auditorías ambientales, son voluntarias. Las empresas y organismos que deciden llevarlos a cabo, digamos, forman una política ambiental compuesta de un sistema de gestión ambiental y de auditorías. Ahora bien, vamos a otro tema que vamos a ver en nuestras clases, que son los problemas y los conflictos ambientales. Los problemas ambientales, tengamos en cuenta, hablemos de contaminación, por ejemplo, estamos hablando de otro tema, ya salimos de la gestión ambiental. Los problemas ambientales hacen referencia a situaciones de deterioro y de agotamiento del medio natural. Contaminación, por ejemplo. Es decir, la contaminación de las aguas, del aire, del suelo, del bosque, de la fauna, a la erosión, a la congestión urbana, a la ocupación del espacio público o a la contaminación visual, entre otros problemas ambientales. Mientras que cuando se habla de un conflicto ambiental, se hace referencia a procesos sociales, o sea, cuando la sociedad toma partido, suscitados por el desacuerdo que genera la apropiación, la distribución y la utilización de los recursos naturales, y a la movilización y denuncia contra los causantes de los daños ecológicos. Un ejemplo que les voy a dar más adelante, para cuando hagamos las actividades, es el conflicto que se está viviendo actualmente aquí en Resistencia con la Laguna Francia, ¿no es cierto?, donde parte de la laguna fue vendida por el Estado a un privado, a una empresa inmobiliaria privada, y la empresa inmobiliaria ya hace varios años quiere construir, ¿no es cierto?, en el espacio que era de la laguna. Legalmente
ya que el Estado le vendió esa porción de terreno, tienen su derecho, pero luego existe cierto tipo de legislación que debería impedírselo, pero entonces se contraponen, ¿no es cierto?, los problemas legales, ¿no es cierto? Se generan problemas legales porque hay choques, ¿no es cierto? Ambos tienen razón y se suscita, ¿no es cierto? Se suscitó el problema ambiental de que la laguna Francia, que es un reservorio de agua, entre otras cosas, para nuestra ciudad de Resistencia, que tiene tantos problemas de inundación, inundaciones más que nada de origen pluvial, es decir, por las lluvias, no puede funcionar como debería, debido a que su lecho de inundación no, ha sido cercenado, ¿no es cierto? Fíjense que la Laguna Francia está cortada por una calle en la avenida Riccione, continúa más adelante, continúa para atrás, ya ha sido, digamos, totalmente antropizada o modificada por el hombre, y ahora lo poco de laguna que queda, que quiere actuar como laguna y cumplir su función, ¿no es cierto?, eh, digamos, de reducir el impacto de las lluvias, no puede actuar como tal. Entonces, ¿qué pasa? Los vecinos y ciudadanos en general, digamos, una parte de los vecinos y ciudadanos en general, se mostraron en contra, digamos, de la construcción, ¿no es cierto?, de un edificio, en primer lugar. Luego la empresa, justamente como vio que era imposible, no podía obtener, digamos, el consenso social, digamos, para llevar adelante esas torres que pretendían. Aparte, habían problemas de cloacas, de qué pasaría con los desechos, que en un primer momento y sin decir a nadie, evidentemente tenían la idea de eliminar los desechos en la laguna. Luego sí se dijo que el Estado les iba a proveer del sistema cloacal. Luego dijeron los vecinos, ¿no es cierto?, y los ciudadanos en sí, ¿por qué nosotros nos tenemos que hacer cargo del gasto de ponerle cloacas a ellos para que ellos puedan tener su edificio y seguir ganando plata? Digamos, que se hagan cargo ellos de pagar el sistema cloacal, que es algo que no corresponde, porque eso es un gasto que le corresponde a la ciudadanía, digamos, parte de ahí. Entonces, bueno, se desistió. Luego se decidieron hacer una serie de oficinas y centros y pequeños comercios. Y eso es lo que ahora está en conflicto en este momento. Entonces, tampoco quieren los vecinos y los ciudadanos que se hagan lugares comerciales. Así que ahora que la sociedad, digamos, está actuando, el juez que lleva a cabo este tema está justamente pidiendo una votación. Está pidiendo a los vecinos que voten si quieren a favor o en contra. Una vez que los vecinos decidan, digamos, se tenga un resultado más la parte legal, el juez va a tener que tomar una decisión. Si la empresa puede o no construir, o se deja el terreno para la laguna en sí, digamos, que sea un lugar recreativo, como debería. Insisto, si tiempo atrás el gobierno no hubiera vendido ese terreno, que es un terreno público, es un terreno de todos, se lo vendió un privado, es algo que no corresponde. Pero no se está analizando al Estado en sí y lo que hizo el Estado, sino más bien, porque ya lo hizo, ya está, eso no se puede hacer nada, es si pueden construir o no dentro de este terreno. Bueno, Daniel Castillo define los conflictos socioambientales, insisto, cuando deja de ser un problema, en este caso la usurpación o la venta por parte del Estado a un privado de un terreno público, y cuando este es un problema, ¿no es cierto?, porque es un espacio público que nos corresponde a todos los ciudadanos. Ahora, ese espacio fue vendido y quiere ser edificado. Este es el problema.
¿Y qué pasa? La sociedad en sí se manifiesta en contra. Entonces, cuando la sociedad ya se hace cargo, digamos, de este problema, pasa a ser un conflicto. Entonces, Daniel Castillo define los conflictos socioambientales como situaciones en las cuales existe un choque de intereses, dice, entre personas y grupos que usan un bien, en este caso el terreno de la laguna, o un servicio ambiental. Personas y grupos. O entre quienes causan un problema ambiental y quienes sufren las consecuencias. Los conflictos socioambientales pueden también ser ocasionados por diferencias entre la distribución de los bienes y los servicios ambientales. ¿Qué es eso? En este caso, el de la Laguna Francia. La diferencia básica entre una problemática y un conflicto ambiental es el orden público, dado que si bien en ambas la alteración, ¿no es cierto?, de las bases ecosistémicas del ecosistema en sí o culturales es muy evidente, solo los conflictos ambientales existen, en los conflictos ambientales existe una confrontación entre los actores sociales con un cierto interés, cierta cosmovisión, percepciones y objetivos diferentes. Por lo tanto, no todo problema ambiental es un conflicto ambiental, pero todo conflicto ambiental fue previamente un problema ambiental. Es decir, si la sociedad no actúa, no se manifiesta en contra de cierto problema, sigue siendo un problema. Si a nadie le molesta, sigue siendo un problema. Y punto. Ahora, si la sociedad se manifiesta en contra, pasa a ser un conflicto. En este punto cabe destacar que para que una problemática madure hacia su constitución, digamos, como conflicto, es necesario que éste gane visibilidad pública, ¿cierto? Al punto en que uno o más actores asuman, digamos, lo asuman como preocupación o como tema de interés, y se agencien los procesos sociales y políticos para el posicionamiento de dichas temáticas en la agenda política de los gobiernos, ya sea locales, nacionales o internacionales. Muy bien, nos vemos en la próxima clase.